Bueno, muy buenos días. En principio, decirles como primeras palabras la convicción que la conectividad global 24 horas en red nos ha cambiado y nos seguirá cambiando cualitativamente a todas las profesiones. El riesgo en general es que nos vuelca competencia en el mercado local. En cuanto a la oportunidad que nos abre el mercado externo, como fortaleza que abarata la comunicación, y como debilidad que debemos buscar cómo controlar tanto dato en tiempo real. El tema del cual trataré de exponer estos minutos aquí en Paysandú es sobre la evolución del periodista al aperiodismo en los denominados medios real time de cobertura simultánea permanente a las 24 horas, donde sobre todo lo que hay son media workers, ese término que identifica trabajadores de los medios, pero no necesariamente reporteros. Frente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, las denominadas TICs, el reto del comunicador social está entre el destino del reportero y evitar el caer en un simple media worker. Y veremos del periodista al aperiodismo real time la evolución, la realidad, las promesas y las ilusiones. Nos concentraremos en el dilema global y el rol local del informador de prensa, de radio y de televisión con sustento físico ante la convergencia digital en multimedio, actualizado permanentemente por red virtual, que acelera la reacción y limita, a nuestro entender, la reflexión. A pesar de las avanzadas nuevas tecnologías, las TICs, estas seguirán acortando el lapso entre las generaciones, ya sea que sirvan o no al desarrollo del ser humano, en una lógica de suplir el vacío de un eterno presente que solo se soporta mediante la novedad permanente. El papel de la ciencia, la tecnología y la técnica es verificar lo posible en el mundo exterior, forzando los límites de creación y de la creatividad más allá de la moral, la ética o la religión. El filósofo francés André Comte-Sponville dice que al orden político le corresponde determinar lo permisible o prohibible al científico y a las corporaciones o estados que le solventan, así como promover el bien público más allá que no sea rentable a los intereses privados. Mientras no haya regulación o sea omiso, prima en la escala de valores la busca de lo más alto, lo más lejos, lo más fuerte y lo más bello, pero sobre todo se prioriza lo más veloz, dirigido a públicos que puedan adquirirlo, o sea, los no consumidores serán los excluidos. La clave ante el actual estadio y rumbo de las TICs, en que la revolución de los transportes virtuales superó ya con creces la de transportes físicos, es que el mensaje parte al mismo tiempo que llega. El espacio se diluye ante el tiempo y la historia sigue acelerándose por la velocidad que achata las distancias hasta que es el tiempo el que finalmente se rinde. Los nuevos dilemas. Pero los profesionales, los estudiosos o trabajadores de la comunicación debemos hacer preguntas molestas antes que rendirnos ingenuamente a lo que se nos presenta como obvia y ya imparable evolución natural, entre comillas. No para poner el palo en la rueda o en el telar, ni para tirar suecos en las máquinas, como hacían los luditas durante la primera revolución industrial. Por eso vale ser políticamente incorrecto, sin que se nos exija la verdad revelada, al ensayar, aplicando la duda metódica, la formulación de los nuevos dilemas. 1. ¿Qué pasará en adelante si la partida será simultánea al mismo arribo del mensaje? 2. Nos preguntamos seriamente cómo afecta esta innovación a nuestras misión y función. 3. ¿Seremos facilitadores de la prometida sociedad de información y comunicación, reportando ante una ciudadanía global sobre el estado de libertades y derechos para que pueda consagrarlos localmente? 4. ¿Fabricaremos noticias online real time como chorizo sin jerarquía ni densidad? ¿O seremos payasos de la sociedad del espectáculo, media workers sometidos
a la ficción, emoción y los reality shows. 5. No apuntalamos una nueva moda o espejismo al igualar desarrollo con reducción de la brecha digital, igual a la vieja receta de mejorar PBI para disminuir la pobreza y exclusión, como si esto garantizara la redistribución. 6. Acumular computadoras, conexiones y cabinas públicas para internautas reducirán por sí solas la tal distancia entre los tecnorricos y los infopobres. Preguntas de siempre. Ahora paremos con las nuevas preguntas y volvamos a aquellas dudas de siempre, pues lo que permanece es el sujeto y las que cambian son sus relaciones sociales influenciadas por la renovada tecnología. Planteemos las preguntas de siempre para llevarlas a nuestra profesión y ubicarlas en el renovado contexto, aunque sea para solo un tercio del mundo que accede a instrumentos de información. Las preguntas fundacionales de Occidente, sin querer universalizar la validez de la civilización greco-romana judío-cristiana, se resumen esencialmente en estas 4. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? El origen. ¿Quiénes somos? La misión. ¿Para qué estamos? La función. Y finalmente, ¿a dónde vamos? La visión. ¿De dónde venimos? Alude a las causas. ¿Quiénes somos? Refiere a la pertenencia. ¿Para qué estamos? Implica nuestra pertinencia. ¿A dónde vamos? Apunta a las consecuencias. ¿De dónde venimos? El origen. Venimos de la libertad de pensamiento. No es posible esta sin derecho a la información. La libertad de expresión no es posible sin libertad de pensamiento. La libertad de prensa nació como una manifestación de la libertad de expresión, pero era la libertad del dueño de un medio o empresa de decir lo que opina. Y finalmente libertad de información. Es una evolución posterior de los medios de opinión que agregan las crónicas subjetivas, servicios públicos, reportes y noticias imparciales. ¿Quiénes somos? La misión. Se nos llama metafóricamente la prensa, cuando hace muchos años que ya dejamos atrás el plomo y el uso de esa herramienta de presión de papeles, aunque en los papeles la presión de quien tiene poder nunca cesa sobre nosotros, y, en casos perversos pero comunes, muchos no dejan de ejercer presión abusando del hábito de nuestra profesión. Por eso, el hábito no hace al monje. Se nos llama comúnmente periodistas, en alusión a los periódicos, o sea, a los medios que se editan o emiten cada lapsos regulares. También podría aplicarse a la radio y TV con noticieros en horarios fijos. Eso se acaba con los websites en Internet con actualización permanente y el real time simultáneo. Ahora ya somos aperiodistas, porque se aspira de nosotros que reportemos cuando las cosas sucedan, cada vez con menos distancia temporal respecto del evento. Por lo tanto, con menos tiempo para la verificación del qué, quién, cuándo y dónde, además de menos análisis para el cómo y el por qué. Nuestra misión es informar, o sea que debemos dar forma a un reporte o crónica a partir de una masa amorfa de datos que se espera coloquemos en su contexto para que sean interpretables en su importancia y su noticiabilidad, una medida de qué es lo que afecta mejor que lo que meramente atrae a nuestro público. ¿Para qué estamos? Función. Pero no confundamos misión, que no es igual a función. La tarea cotidiana de informar por noticias, servicios, entrevistas, reportajes o análisis se refiere a formatos pensados para soportes como el diario, la revista, la radio, la televisión o el website, que aprovechan diversos canales, el visual, el auditivo o multimediáticos. En el marco de una democracia formalmente respetuosa de la Constitución, los informadores que trabajan en medios de comunicación social que sean personalmente independientes de las partes que disputan cuotas de poder para influir o decidir en la cosa pública, la red pública, tienen como función ser contrapoder. Contrapoder es un contralor no institucional ni electo, del cual se sirve el demos, el pueblo local, para informarse sobre su realidad comunitaria y decidir lo que se llama democracia en asuntos de la polis, la política que deriva del término griego ciudad. Por eso filósofos como Paul Virilio hablan de metropolítica, la actual política de las metrópolis, donde ya no hay conocimiento interpersonal, sino intercomunicación por TICs
y los medios masivos cumplen la función del ágora griega y el foro romano, siendo la actual plaza pública, que se fragmenta entre integrados y excluidos, entre gobernantes, representantes y ciudadanos representados, ante cuyos excesos o acciones se espera del informador que llene intersticios que deja libre el control formal. ¿A dónde vamos? La consecuencia. De la prensa, radio y TV, vamos al multimedia complementario, al medio virtual convergente. Pasamos de la fragmentación entre medios diversos con sustento tecnológico físico, como las publicaciones o un receptor, a la complementación en holdings mediáticos que apoyan un diario desde su canal y repiten la información cual marketing en las radios, hasta la actual etapa de la convergencia, vía tecnología digital, que termina haciendo que los diarios pongan a disposición en la red la grabación completa, que fundamenta la síntesis de su texto. Las radios nos muestren por webcam sus estudios y entrevistados en vivo, o los canales actualicen las noticias más rápidos que los diarios. Vamos de la telecomunicación a la telepresencia a la teleexistencia. Otra vez Virilio, la tendencia que estas nuevas tecnologías conllevan para la sociedad es la evolución o involución desde la telecomunicación, la interpersonal por teléfono e inalámbrica por celular, a la telepresencia por videoconferencia y en el teletrabajo, hasta la teleexistencia, donde se integra el ser humano en un ecosistema digital conectado las 24 horas, en donde ya no necesita medios para comunicarse, sino que está adentro del mismo medio, se lo come su invención, y como en el aviso de Sopa de Caldos Nor, terminamos enamorándonos virtualmente, tomando la sopa con una pantalla que refleja un ser humano en la otra parte del globo, y hasta haciendo el amor mediante el traje de datos que comunica inalámbricamente y a larga distancia mediante terminales electrónicas, lo que son nuestras terminales sensoriales, mucho más disfrutables en presencia que mediatizadas, obviamente. Conclusión primaria. El ejercicio del aperiodismo en la era digital debería usar nuevos medios virtuales convergentes gracias a las tecnologías de la información y la comunicación para cumplir nuestra misión de informar y nuestra función de contrapoder, sin caer en la falta de reflexión que impondría la actualización exagerada real time. Ello abruma al espectador al punto que la falta de contexto interpretativo reduce su capacidad de asimilación y lo iguala con quienes eran sometidos a la censura dictatorial, o limita sus facultades de ciudadano al acto reflejo de los perros de Pavlov, y no a la reflexión de la cual se supone dotado el Homo sapiens sapiens. Por eso el recorte selectivo y honesto, representativo de los datos recabados en contexto, es la única situación en que puede pretenderse nuestra misión como cumplida y no imposible. Incluso en el extremo que lleguemos a la ilusoria democracia plebiscitaria online global interactiva, no dejaría de ser un sistema aristocrático, como lo fue hace 25 siglos la democracia ateniense, pues apenas un tercio de la humanidad tiene acceso a instrumentos de información, o sea, 2.000 millones de celulares, 1.000 millones de internautas en una población mundial que ha superado los 7.000 millones. En definitiva, como conclusión primaria resumida, el aperiodismo en la era digital es una versión más precaria profesional, que usa nuevos medios virtuales convergentes para informar jerarquizadamente, sin caer en el culto a la mera velocidad, sino priorizando la reflexión del análisis antes que caer en el acto reflejo de la reacción vía tics nerviosas.